Hoy les quiero hablar de la palabra vida. Y su significado en la palabra de Dios, en las Escrituras. En el texto de el apóstol San Juan, capítulo 6, versículo 67, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. La palabra vida en el Nuevo Testamento, en el idioma griego, es la palabra zoe. Y la encontramos, y vamos a ver en las Escrituras, la encontramos en varios textos. Uno de ellos es cuando el Señor Jesús le dijo a Juan en 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y qué quiso decir nuestro Señor? ¿Acaso nos quiso decir que Él nos ayudaría a llevar una vida humana mejor o que enriquecería o mejoraría nuestras vidas? La verdad es que si deseamos saber lo que significa la palabra vida en el Nuevo Testamento, es necesario acudir a la palabra tal y como aparece en el idioma original griego. Porque en el idioma original griego hay 3 palabras distintas para la traducción de vida en español. Y son las palabras bios, B larga, bios, puché, que se escribe con una P, una P-S-U-J-E, puché, y la palabra zoe, que se escribe con Z, Z-O-E, zoe. Y cada una de ellas tiene un significado distinto. Y vamos a dar unos ejemplos de cada una de ellas, para que lo podamos ir entendiendo esto. Por ejemplo, la palabra bios la encontramos en Lucas 8:14, en la que el texto de la Escritura nos dice que los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esta palabra griega se refiere a la vida física de uno, y de allí es donde procede la palabra biología. De allí es donde proviene la palabra biología, de la palabra griega bios. La segunda, puché, la encontramos en Mateo 16:25, en la que la Escritura nos dice, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá. Aquí la palabra griega se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, la mente, la emoción y la voluntad. Y de esta palabra es que se obtiene la palabra psicología. Y por último, la palabra zoe la podemos encontrar en Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí la palabra griega
se refiere a la vida increada, a la vida eterna, la vida divina poseída exclusivamente por Dios. La palabra vida en la Biblia es abundante. Por todas partes en la Biblia podemos encontrar la palabra vida. Desde el principio, en Génesis, la palabra de Dios nos introduce al árbol de la vida. El árbol de la vida en el huerto del Edén representa la vida divina, la vida increada, incorruptible, indestructible y eterna de Dios, que es la vida Zoé. Y esto sabemos pues que sucedió antes de que Adán y Eva cayeran en el pecado o que el pecado entrara a través de ellos a la humanidad. Porque aunque Adán estaba libre de pecado, él poseía solamente la vida humana, él no tenía la vida de Dios. La intención de Dios no era solamente que Adán estuviera libre de pecado, sino mucho más que Adán, el representante de la humanidad, tuviera y compartiera la vida eterna de Dios. Ese era el objetivo de Dios cuando lo creó. Por eso, en el libro de la vida, oigan bien, que se menciona en Génesis, lo volvemos a encontrar al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, donde las Escrituras nos señalan, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida. El mismo árbol que estaba allá en el Edén. Y aquí, debido a que el hombre cayó en el pecado, podemos ver la provisión de Dios de la preciosa sangre de Cristo, a fin de lavarnos para que podamos participar del árbol de la vida eterna, la cual era la intención o fue la intención original de Dios para la humanidad. El hecho de que el árbol de la vida se mencione tanto en el primero como en el último libro de la Biblia nos ayuda a ver que la vida Zoe, es un tema fundamental en la Biblia. Porque el deseo de Dios es que nosotros, los seres humanos, participemos de su vida eterna. Y al participar de su vida, Él llega a ser nuestra vida verdadera. Por eso, la importancia de la vida Zoe es mucha. Vayamos nuevamente a Juan 10:10 y reemplacemos en este versículo la palabra en español vida por la palabra Zoe, que es la palabra original. Y podríamos leerlo entonces, ese pasaje: yo he venido para que tengan Zoe y para que la tengan en abundancia. Cuando leemos el versículo de esta manera, nos representa claramente que Cristo vino para que tengamos la vida eterna, la vida divina de Dios. Y esto es completamente distinto al pensamiento de que Cristo vino para que tengamos una vida mejor, una vida próspera, una vida de abundancia material. No. El objetivo de Dios es que verdaderamente a través de Cristo, quien vino para que nosotros tengamos la vida eterna, la vida divina de Dios, es necesario que tengamos la misma visión que Dios muestra en la Biblia. Porque el Dios que creó el universo nos creó con el propósito de que nosotros, sus hijos, vivamos su vida divina con nosotros y con ello demos la gloria a su nombre. Cuando en nuestro nacimiento natural, nosotros, los seres humanos, solamente poseemos la vida del alma, la puché,
y la vida física, la bios. Pero cuando creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente fuimos redimidos, sino que también recibimos la vida eterna, la vida Zoe, dentro de nosotros. Hemos nacido de nuevo con la vida de Dios. Y esto nos trae de regreso a la intención original de Dios para con nosotros, la cual es que tengamos su vida. Dios no está interesado en que los seres humanos sean más refinados o sean intelectuales o se cultiven a sí mismos con su propia vida y su propio esfuerzo. Dios no está interesado en eso. Lo que Dios desea es que nuestra vida aumente en nosotros, que la vida de Dios aumente en nosotros y que vivamos por su vida y que expresemos su vida. Entonces, solo entonces, las riquezas de su vida se van a expresar en nosotros y Él será manifiesto en nuestro vivir a las personas a nuestro alrededor. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Porque el propósito de Dios está completamente relacionado a tener y expresar su vida Zoe. No perdamos el tiempo enfocándonos en nuestros bios o en nuestros pushé, buscando un progreso espiritual allí o allá. No nos desanimemos cuando nos damos cuenta de que no podemos arreglar o mejorar nuestra vida o a nosotros mismos. Nos acordamos que Cristo vino para que tengamos Zoe en abundancia. Acordémonos de esto. Él vino fue a eso, a que tuviéramos vida, a que tuviéramos Zoe en abundancia. Y así debemos de enfocarnos en esa vida eterna, en esa vida Zoe. El alimento de la vida Zoe es comer y beber a Cristo en su palabra, pasando un tiempo con Él en oración, experimentando diariamente su vida. Es la práctica de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Porque teniendo un nuevo ADN, una nueva mentalidad, un nuevo enfoque de vida en Cristo Jesús, es que nosotros obtendremos, viviremos y gozaremos de la vida Zoe, de la vida eterna de Dios. Quería compartir esto porque muchas veces nos dejamos confundir, sobre todo cuando el enfoque que le damos a la vida es una vida bios o una vida pushé, pero Dios tiene otro plan, Dios tiene otro deseo, tiene otro interés de que nuestro enfoque, cuando hablamos de vida, sea una vida Zoe, una vida eterna al lado de Él. Dios los bendiga.